Hola a todos, en el video de hoy estaremos viendo rectas perpendiculares y paralelas. Pero antes tengo una invitada aquí especial conmigo que les quiere decir algo. Hola a todos, suscríbanse al canal de mi mami. Comenzamos el video. Necesitamos de estos conceptos básicos para poder realizar nuestra actividad. Perpendicular es cuando dos rectas se cruzan y forman cuatro ángulos rectos, es decir, los cuatro ángulos son de 90 grados. Podemos indicarlo como se observa en la imagen. Tenemos que el ángulo se indica como con un cuadrado y esto nos afirma que el ángulo es un ángulo recto y es diferente a cualquier otro ángulo que por lo general se indica de esta forma. Entonces, al tener un cuadrado en medio de el ángulo, esto significa y asegura que es un ángulo recto de 90 grados. La simbología la podemos conocer y escribir de la siguiente forma. Tenemos que la línea recta AB es perpendicular y lo indicamos con este símbolo. Es perpendicular a la línea recta CD. Segundo concepto, paralelo. Como se observa en la imagen, tenemos dos segmentos que están a una misma distancia y esto es el concepto de rectas paralelas. Por lo tanto, podemos indicar que el segmento AB es paralelo y se indica de esta forma con dos líneas al segmento CD. Siguiente concepto, ángulos opuestos por el vértice. De acuerdo a la imagen, así le llamamos a los ángulos que están frente a uno al otro. Es decir, si tenemos dos rectas que se cruzan, tenemos que los ángulos opuestos por el vértice, en este caso el ángulo A es opuesto por el vértice al ángulo C y son iguales. Por lo tanto, el opuesto o el ángulo opuesto de B es el ángulo D, ya que por concepto decimos que son ángulos opuestos por el vértice y si A tuviera un valor de 80, C también tendría ese mismo valor de 80. Si B tuviera un valor de 100, D también sería 100 grados. Por lo tanto, este es el concepto de ángulos opuestos por el vértice. Ángulos contiguos, o también conocidos como consecutivos. Son llamados así porque tienen un lado y un vértice en común. Si tenemos que el vértice es O, el lado en común sería lo que viene siendo OB, ese es el lado en común, y comparten el vértice ambos ángulos. El ángulo AOB comparte el vértice con el ángulo BOC y al sumar estos dos me dan el ángulo completo que es AOC. Este es el concepto de ángulos contiguos. Por último, ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son ángulos contiguos, pero con una indicación que tienen que ser también suplementarios. Entonces, un ángulo adyacente es un ángulo contiguo porque comparte un vértice y un lado, pero aparte tienen que sumar 180 grados. A esos ángulos les llamamos adyacentes. Tenemos el subtema rectas paralelas cortadas por una secante o transversal también llamada, y en la imagen podemos observar que tenemos dos rectas, lo que viene siendo RR' es paralela a la recta T', y ambas son cortadas por una recta secante o también llamada transversal que genera a su vez 8 ángulos. Estos 8 ángulos nos van a ayudar a definir los siguientes 5 conceptos. Empezamos por definir un ángulo interno y externo. Si observan, dentro de nuestras dos rectas paralelas podemos decir que el ángulo 4, 3, 5 y 6 son los ángulos internos porque están entre las dos paralelas, mientras que ángulos externos quedarían como el ángulo 1, el 2, el 8 y el 7. Entonces, antes de iniciar la clasificación de estos 5 ángulos, nada más quería que observaran
que son ángulos internos y ángulos externos en esta imagen. Los ángulos alternos internos, como lo dice su nombre, alternos significa que están en diferente lado o ubicados en diferente lado de la secante. En este caso, al ser internos, entonces estamos nombrando que el ángulo 4 y el ángulo 6 están dentro de nuestras paralelas y son esos ángulos llamados alternos internos, los cuales son iguales. Es decir, si yo tuviera la medida del ángulo número 4, si fuera un ángulo de 70 grados, por así decirlo, por este concepto de ángulos alternos internos, yo haría la deducción de que el ángulo 6 también es igual a 70 grados. Por lo tanto, podemos llamar que el ángulo 4 es igual al ángulo 6 por el concepto de ángulos alternos internos. De la misma manera, el ángulo 5 es alterno interno con el ángulo 3. Y entonces podemos escribir de igual forma que el ángulo 3 es igual al ángulo 5. Continuamos con ángulos alternos externos. De igual forma, ahora son alternos pero que están fuera de las paralelas. Por lo tanto, el ángulo 1 es externo y alterno con el ángulo 7. Entonces podemos por concepto decir que la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 7. De igual forma, el par de ángulos que es el ángulo 2 y el ángulo 8, si tuviéramos sus medidas, podríamos decir que son iguales. Entonces el ángulo 2 es igual al ángulo 8. Ángulos correspondientes. Son dos ángulos no adyacentes situados en un mismo lado de la secante y también son iguales. Entonces, están situados en el mismo lado de la secante, pero no son adyacentes, y ya vimos el concepto de adyacentes, es decir, que comparten un lado y un vértice. Por lo tanto, con esa condición, los ángulos correspondientes serían que están del mismo lado de la secante, pero que no son adyacentes. Entonces el ángulo 1 y 5 cumplen esas condiciones y podemos decir que por concepto el ángulo 1 es igual al ángulo 5 por ser ángulos correspondientes. ¿Quién más lo cumple? El ángulo 4 es correspondiente con el ángulo 8 y también podemos decir que el ángulo 4 es igual al ángulo 8. Del otro lado de la secante hacemos la misma observación. El ángulo 2 es correspondiente con el ángulo 6. Entonces, ángulo 2 es igual al ángulo 6. Repito, si tuviéramos las medidas, podríamos hacer estas igualaciones. Si el ángulo 2 fuera un valor de 80 grados, el ángulo 6 también sería correspondiente con una medida de 80 grados. Y por último, el ángulo 3 es igual al ángulo 7. El ángulo 3 es igual al ángulo 7. Estos son los ángulos correspondientes. Ángulos colaterales internos. Son dos ángulos internos no adyacentes y situados del mismo lado de la secante. Por lo tanto, y otra condición, este par de ángulos van a ser igual a 180 grados. Este par de ángulos no va a ser igual, va a ser igualado a 180 grados. Es decir, repito las condiciones, son dos ángulos internos no adyacentes. Quedamos que los ángulos internos eran 4, 3, 5 y 6. Y para cumplir que sean no adyacentes y que estén en el mismo lado de la secante, estamos hablando de que el ángulo 4 y el ángulo 5 son ángulos colaterales internos y que planteamos lo siguiente: el ángulo 4 más el ángulo 5 van a ser igual a 180 grados. Estos ángulos no los voy a igualar. Si se fijan, el ángulo 5 quedamos que era correspondiente al 1 y que eran iguales. Por lo tanto, 5 es el suplemento para el ángulo 4 y generar 180 grados. En este caso, ángulos colaterales internos también serían el ángulo 3 y el 6.
y plantearíamos que el ángulo 3 más el ángulo 6 es igual a 180 grados. Estos son los ángulos colaterales internos. Los ángulos colaterales externos es más o menos similar al concepto anterior, nada más que ahora están fuera. Tienen que cumplir la condición de que no son adyacentes, que están del mismo lado de la secante, pero que están fuera de las paralelas. Por lo tanto, el ángulo 1 y el ángulo 8 están del mismo lado de la secante, no son adyacentes y estos ángulos suman 180 grados. Por lo tanto, podemos plantear que el ángulo 1 más el ángulo 8 son ángulos colaterales externos y suman 180 grados. Por su parte, también el ángulo 2 y el ángulo 7 son ángulos colaterales externos y planteamos que el ángulo 2 más el ángulo 7 es igual a 180 grados. Bien importante que conozcas las diferencias entre cada uno de ellos para poder hacer tu actividad. La actividad 1 es referente al ejercicio 7 que se ubica en tu página 26 y 27. Encargué específicamente ciertos problemas que se observan en pantalla. Voy a explicar esperando que en tus comentarios me digas cuál de los problemas requieres que explique o que no entendiste. Empiezo con el 1. Aquí está el 1. Empiezo con el 1. Son dos rectas que cruzan, que chocan y generan 4 ángulos, A, B, X y 2X. Entonces, el círculo en total son 360 grados. Por lo tanto, aquí tenemos que aplicar el concepto de ángulos opuestos por el vértice. Planteamos el ángulo A es igual al ángulo X y el ángulo B es igual al ángulo 2X por el concepto de ángulos opuestos por el vértice. Ahora bien, esto no me genera información. Observando la imagen, ¿qué me puede ayudar? Si aquí tengo mi vértice en esta parte, podemos ver que el ángulo de 2X y X suman 180 grados. Son ángulos suplementarios, son ángulos adyacentes, los cuales tienen un mismo vértice, un lado en común y que al sumarse por medio de la imagen puedo ver que son un ángulo llano y que suman 180 grados. Entonces otro planteamiento sería que el ángulo 2X más X es igual a 180 grados. Por lo tanto, resolviendo la ecuación de primer grado, 3X es igual a 180 grados. Despejamos X es igual a 180 sobre 3. X es igual a 60 grados. Indicamos en la imagen X es igual a 60 grados. Por lo tanto, A también es igual a 60 grados por concepto de ángulos opuestos por el vértice. Tenemos 2X. Al ser 2 veces X, esto va a ser 120. 2 por 60. 2 por X es 2 por 60, que me da 120. Y por concepto de ángulos opuestos por el vértice, B va a ser igual a 120. Si sumamos los 4 ángulos, en total nos da 360 grados. En el número 6, las instrucciones nos dicen si L1 es paralela a L2, encuentra el valor de X. Y es aquí donde necesitamos los conceptos que acabamos de mencionar. Se forman 8 ángulos, ¿ok? Entonces, por concepto, los valores que me dan o las ecuaciones son ángulos internos y alternos. La información que me dan de este ángulo es 2X más 20 grados. Y la información que me dan del otro ángulo es 3X menos 5. Y como son ángulos alternos internos, es decir, están en diferentes lados de la secante y son internos, están dentro de las paralelas, son iguales esos ángulos. Entonces puedo plantear lo siguiente. Puedo plantear que por el concepto de ángulos alternos, internos, 2X más 20 grados es igual a 3X menos 5 grados.
Y de aquí, de este planteamiento, simplemente desplazar las X hacia un lado y los grados hacia el otro y despejar X. Les voy a ir ayudando un poco, dándoles pistas. No voy a hacer todo el trabajo, ustedes lo sacan adelante. El 3 es similar, simplemente que ahora los ángulos que les dan, este ángulo y 2X, tienen que aplicar el concepto y hacer correspondientemente ya sea o una igualación a 180. En este caso, estos son ángulos colaterales externos. Están del mismo lado de la secante, pero no son adyacentes, por lo tanto suman 180 grados. El planteamiento que tienen que hacer en este problema es que 3x menos 20 más 2x es igual a 180. Este ángulo y este ángulo son ángulos colaterales externos. Y nos menciona su libro que son ángulos que al sumarse son iguales a 180 grados. De igual forma, con ese planteamiento sumamos X, desplazamos los grados hacia el segundo miembro y despejamos para X. En el problema 8 dice: en la siguiente figura A es paralela a B y C es paralela a B y el ángulo 3 es de 110 grados. Determina la medida de los ángulos 4, 7, 1, 10 y 13 y 16. Por lo tanto, en este caso, 110 o el ángulo 3 por concepto es un ángulo correspondiente con el ángulo 13. Entonces, el ángulo 3 es igual al ángulo 13 porque son ángulos correspondientes. Por lo tanto, el ángulo 13 también es igual a 110 grados. Después de ahí, para poder obtener el ángulo 7, podemos plantear que es el suplemento de 110 y por una resta sacar el valor para el ángulo 7, es decir, 110 grados más el ángulo 7 es igual a 180 grados. Entonces el ángulo 7 es igual a 180 menos 110 grados. El ángulo 7 es igual a 70 grados. Por lo tanto, por concepto de ángulos opuestos por el vértice, el ángulo 7 y el ángulo 4 son opuestos por el vértice y podemos decir que el ángulo 4 es 70 grados. Quedamos que el ángulo 3 era 110 grados. Por ángulos opuestos por el vértice, el ángulo 13 y 16 son iguales, es 110 grados. ¿Cómo le hacemos para el ángulo 1 y el ángulo 10? De igual forma, si rotamos la imagen, ¿sí? La voy a rotar un poquito, así. Podemos observar que el ángulo 1 y el ángulo 3 es 110 y el ángulo 1 son ángulos correspondientes. Sí, están del mismo lado de la secante, no son adyacentes, por lo tanto el ángulo 1 es 110 grados. Para el ángulo 10, si ya conocemos que el 16 es 110, el 14 es obviamente 70 grados y 70 grados, es decir, el ángulo 14 es correspondiente con el ángulo 10, por lo tanto el ángulo 10 es 70 grados. Continuamos en el 10. Tenemos que el ángulo 2x es interno y que el ángulo x más 6 más 60 grados también es interno. El concepto que puede establecerse aquí con esos dos ángulos son ángulos colaterales internos, es decir, son aquellos ángulos que están del mismo lado de la secante, que no son adyacentes porque no comparten el vértice ni un lado y que por concepto suman 180, entonces podemos plantear que 2x más 60 grados es igual a 180 por el concepto de ángulos colaterales internos. Igual forma, aquí sumamos x, desplazamos los grados hacia el segundo miembro y obtenemos el valor de x. Con ese vas a obtener este ángulo y este ángulo. Al conocer el valor de x más 60, sabemos que este ángulo es opuesto por el vértice y que el valor que te dé aquí lo vas a igualar a esta otra ecuación y de ahí despejas para obtener y.
Entonces, les recuerdo dejarme en sus comentarios las preguntas o dudas, ya sea aquí en el YouTube o vía Google Classroom, WhatsApp o inbox. Gracias por su atención.